puso en el huerto de Edén y le dio unas ordenanzas al hombre, le dijo al hombre que no podía comer del árbol del bien y del mal. Si él comía de ese árbol, entonces, ¿qué pasaría? Las consecuencias iban a llevar al hombre a la muerte, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. En pocas palabras, fuimos descalificados. Usted y yo, todos necesitamos de la salvación. Ahora bien, usted me va a decir a mí, pastora, solamente los hipócritas necesitan el perdón de pecado. También usted me va a decir a mí que aquel que canta para el mundo necesita el perdón de pecado. Y nosotros los que cantamos aquí y adoramos a Dios no somos pecadores. Los de afuera sí son pecadores, pero nosotros no somos pecadores. Pero quiero decirte, mi hermano, que al final del día todos somos pecadores, todos necesitamos de la gracia de Dios. Hasta que no reconozcamos nuestra condición, hasta que no reconocemos que necesitamos a Dios, seguimos siendo pecadores, pero pecadores arrepentidos. Usted y yo somos pecadores, pero arrepentidos. ¿Por qué? Porque pudimos alcanzar la gracia inmerecedora de nuestro amado Padre Celestial. ¡Aleluya! Yo quiero que vayan conmigo al libro de Efesios. Vamos rápido al libro de Efesios y vamos a ver qué es lo que nos habla la Escritura cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia de Éfeso. Y mira lo que le dice Efesios capítulo 5 versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en quien, en el Señor, y andad como hijos de luz. O sea, en otro tiempo usted era un pecador, usted estaba perdido, usted estaba alejado de Dios y Dios le alcanzó, Dios le encontró. No era que Dios estaba perdido, era que usted se encontraba perdido y Él le halló. Por eso nosotros tenemos que dar gracias al Padre de que su misericordia alcanzó nuestras vidas. Yo quiero decirte, hermano, que si tú buscas perfección en las congregaciones, tú no la vas a encontrar, porque todos somos imperfectos. El único perfecto se llama Dios. En la iglesia usted no va a encontrar museo para los santos, porque el único santo es Dios. En la iglesia es un hospital. ¿Para qué? Para que entren los enfermos y sean sanados por Dios. Todo el pueblo es pecador. Los pastores son pecadores. Los misioneros son pecadores. Los líderes son pecadores. Todo ser humano necesita ser perdonado por Cristo, porque Él fue el único que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Por eso tenemos a Jesús a la diestra de Dios Padre. Está intercediendo por usted y por mí todos los días, porque reconoce que somos polvo, que caminamos en una naturaleza pecaminosa. El alcohólico es un pecador. El tesorero de la iglesia es un pecador, pero un pecador
arrepentidos. Los misioneros son pecadores, pero pecadores arrepentidos. El violador es un pecador, porque todo pecado es pecado delante de los ojos de Dios. Y Cristo murió por todos, no murió por algunos, murió por todos, por toda una humanidad. Derramó su sangre preciosa, entregó su vida para salvarte a ti, para salvarte a mí. Por eso la Escritura dice que de tal manera Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El deseo de Dios no es que el hombre se pierda, sino que el hombre se arrepienta de su condición pecaminosa. ¿Cuánto adoramos a Dios? ¿Cuánto podemos decir: Cristo, rescátame, rescátame, necesito que me rescate? Yo no sé si tú me necesitas que te rescate, pero día a día yo le digo que tu misericordia sea sobre mí. Rescátame, mi amado Salvador, porque yo te necesito. Todos necesitamos que Dios nos rescate. Día a día necesitamos el perdón de Dios. Día a día necesitamos el amor de Dios en nuestra vida. Vamos a Isaías 53, rapidito, vamos para allá. Isaías 53, vamos a ver qué dice la Escritura. Mientras Cristo estaba en la cruz, mientras Cristo estaba muriendo por ti, mira la condición que se encontraba el hombre. Vamos a ver Isaías 53, capítulo 6. La Escritura nos dice: por tanto, 53, 6 dice: todos nosotros, dice alguno nuevamente, ¿qué dice? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual, cada uno de nosotros se apartó por su propio ¿qué? Camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros andábamos como ovejas descarriadas, cada uno caminando su propio camino. ¿Su propio camino? ¿Qué camino? El camino de perdición, el camino de separarnos de Dios, el camino de no hacer su voluntad, el camino de no reconocer que somos pecadores y que no podemos salvarnos nosotros mismos, que nosotros no nos podemos justificarnos nosotros mismos, porque estamos en una pecaminosidad en nuestra vida, en una condición de pecaminosidad en nuestra vida. Y estando en la cruz, y viendo nuestra rebelión, y viendo nuestro corazón, estaba en la cruz, muriendo, no por tu solo pecado, no por un solo pecado, sino por todos nuestros pecados. Yo no sé si usted está agradecido de Dios, porque Él perdonó su pecado. Todo ser humano tenemos un Dios que buscar y un Dios que servir. Todo ser humano tiene que conocer a ese Dios que envió a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario por su pecado y por mi pecado. Ahora bien, hay tres elementos más peligrosos en la vida de los seres mortales.
Y cuando me hablo de los seres mortales, usted y yo. Ahora, yo te voy a mencionar uno de esos tres elementos que son peligrosos en la condición de los seres humanos. Jesús mismo te vino a buscar. Él mismo te vino a rescatar. Y Él te vino a rescatar. ¿Por qué? Porque Él sabía que tú mismo eras un peligro. ¿Sabes lo que es? Que uno mismo sea un peligro. Porque uno mismo es un peligro. Porque esta naturaleza pecaminosa nos conduce a hacer el mal y el mal, y nos conduce a rebelarnos contra quién, contra Dios. Cuando el apóstol Pablo le da unas exhortaciones al joven Timoteo, lo primero que el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, le dice: cuídate de Satanás. Le dice: cuídate de fornicar, cuídate de la idolatría. El apóstol Pablo le dice al joven Timoteo: cuídate de quién, de ti mismo. ¿Cómo yo me voy a cuidar de mí mismo? Él está dejando como secundario lo que hace el pecado en el hombre, de la idolatría, de la fornicación. Pero lo primero que le instruye y habla y le dice es que se cuide de él mismo. El mismo salmista David dijo: porque el pecado fui formado y el maldad me concibió ¿quién? Mi madre. El mismo apóstol Pablo, el teólogo, ¿verdad?, el escritor de muchas cartas, de muchos libros, dice: porque el bien que quiero hacer no lo hago, pero el mal que no quiero hacer, ¿eso qué? Hago. ¿Qué te quiero decir, hermano? Que nosotros necesitamos que Cristo nos libre. En la Escritura dice, ¿verdad?, que el Hijo vino a libertar al hombre del pecado. Dice la Escritura donde habla y dice: el Hijo, ¿verdad? El que el Hijo libertare será que verdaderamente libre. Tenemos que reconocer que necesitamos un Salvador para poder ser verdaderamente libre. Tenemos que reconocer que no por nuestras obras nosotros podemos ser salvos. Tenemos que reconocer que nuestro propio intelecto, nuestra propia fuerza y nuestra propia voluntad no podemos ser salvos. Necesitamos ser salvados por Jesucristo. Diga tu hermano: necesito ser salvo por Jesucristo. Sálvame, Jesús, sálvame. Como Pedro le decía cuando se hundía en la mar: sálvame, maestro, sálvame, porque perezco. Muchas veces en nuestro caminar, caminando con Jesús, muchas veces vamos a tropezar, muchas veces vamos a desmayar, muchas veces vamos a parecer que nos estamos ahogando y necesitamos el socorro de nuestro amado Padre Celestial. Necesitamos que Jesús esté en el momento difícil de nuestra vida y decir: sálvame, 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 maestro, porque perezco, porque nadie quiere morir. Y Jesús tampoco quiere verte hundido en el pecado. Él vino a traer libertad, salvación al hombre. Muchos quieren a Jesús por los panes. Y siguen a Jesús por los panes, por lo que Dios le da. Pero no siguen a ese que da.
y quieren a Dios, pero no quieren soltar el ídolo. Hay gente que viene a la iglesia y también no tiene un ídolo hecho de manos de hombre y de esos comienzos, pero idolatran la casa, idolatran la riqueza, idolatran el carro, idolatran todo lo que Dios le dio y ponen a Dios en segundo plano en su vida. Tienen a Dios por beneficio. Bendíceme, dame carro, dame prosperidad, dame dinero, dame salud, dame todo, pero no entregan su vida a Jesucristo, al dador de la vida, al que da vida eterna, al que te amó, al que te salvó, al que te perdonó esa deuda tan grande que tenías. Porque ni las riquezas de este mundo podían salvar a un rico. En la Biblia, la Escritura habla de orgullo 153 veces. Es importante que cuando nosotros leemos la Escritura y veamos la palabra orgulloso, arrogante, tenemos que pensar y analizar que un arrogante siempre piensa que puede hacer las cosas por sí mismo. ¿Qué le pasó a Saúl? Por su arrogancia, por su orgullo. Está dando unas reglas y unas directrices que tenía que obedecer a él. Y lo que habló el profeta, quería tomar las decisiones por su propia voluntad. Y Dios no trabaja a capricho de nosotros, Dios no trabaja a nuestra voluntad. Aquí nosotros tenemos que entender que tenemos un amo y que tenemos que someternos a la voluntad de Él sobre todas las cosas. Y es que el arrogante piensa que puede cambiar o puede transformarse a sí mismo. Es como la gente que dice, este año yo voy a comenzar una dieta de rebajar. Y comenzamos la dietita, pero al fin y al cabo no cumplimos, ¿verdad? No podemos cumplir con esa dieta, ¿verdad? Sí, no podemos ser capaces de llevar la dieta propia. Y así somos nosotros humanamente, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Vamos a ver qué nos dice el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Ya casi estoy terminando la palabra del Señor. ¿Cuántos se están gozando? ¿Cuántos van gloria al Padre? ¿Qué nos dice? El temor de Jehová es aborrecer que cuando tú amas a Jehová, tú aborreces el mal. Oye, cuando gritamos, dice que ama a Dios y en vez de aborrecer el mal, ama a hermano. Le gusta hacer tanto al hermanito, hablar del hermanito, buscarlo todo, señalarlo todo, condenarlo todo, hasta se enchisma si no ponen en disciplina al hermanito. Se levanta la iglesia enojado. Se trata de convertirse nuevamente. Se trata nuevamente de conocer a Cristo. Porque cuando uno ama, ¿verdad? Uno procura siempre de hacer el bien y no el mal. Pero la gente no se cansa de hacer el mal. Lo que hay en su corazón, haga qué. La gente misma se vende. Si tú comienzas a ver a tu hermano mal, tú mismo tienes algo en contra de tu hermano. Porque tu boca está hablando lo que siente, lo que hay dentro de su corazón. Y dice, no, hay que señalar el pecado, no hay que dar cuenta del hermano. Pero dentro de la intención del corazón, no es restaurar, no es salvar, no es ayudar, sino que hacer el qué? El mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa
Aquí dice algo interesante, la boca perversa. Oye, porque hay gente que tiene boca perversa, que habla perversidad en esa boca. Necesita que Dios se la dé, pero con la pasta espiritual, para que limpie, para que saque, para que calle, mal olor, saque todo, esos gusanazos que salen por la boca. Y qué triste que muchas veces salgan de muchos cristianos. Eso no es amar a Dios. Déjame decirte que cuando te comportas de esa manera, Dios te aborrece. Vamos a Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la ¿qué? La deshonra. ¿Y qué es soberbia? Tal vez, hermano, termina en deshonra, porque Dios no puede caminar ni trabajar de esa manera. Ahora, luego, ¿qué dice? Dice, mas con los humildes está ¿qué? Sabiduría. La sabiduría. Porque Dios mira de cerca ¿qué? Al humilde. Y tenemos a ¿qué? Al antiguo, al soberbio. Y si queremos andar Es el COVID. como andó Jesucristo y imitar sus pisadas, tenemos que ser humildes como Jesucristo fue humilde. Cuando Él vino a la tierra, Él no vino a juzgar, Él no vino a señalar, Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El hombre fue el que se perdió, no fue Jesús que se perdió, no fue Dios que se perdió, fue el hombre que se perdió. El hombre perdió esa relación que tenía con Dios en el huerto de Edén. El hombre perdió la vida eterna. El hombre perdió las bendiciones que Dios había puesto en el huerto de Edén para que el hombre la disfrutara. El hombre perdió el caminar con Dios. El hombre perdió el escuchar la voz de quién? De Dios. Ahora vamos a Proverbios 16:5. ¿Qué nos dice Proverbios 16:5? Proverbios 16:5 nos dice: abominación es a Jehová todo altivo de qué? Todo altivo de corazón. Así que por favor, hermano, no sea altivo. No sea altivo, por favor. Que eso el Señor nos dice que seamos humildes. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará ¿qué? Impune. Mira, hermano, por eso es que necesitamos reconocer que somos pecadores, que somos malos, que en nuestra vida hay rebelión, que hay arrogancia. Ustedes saben por qué Dios resiste la arrogancia. Porque muchos dicen: yo no necesito pedirle perdón a mi hermano cuando lo ofendo, o cuando yo me equivoco, porque los pensamientos del hombre son humanistas, tienen su propio pensar, no tienen el pensar de Dios, y por eso es que actúan como animales salvajes, sin uso de razonamiento. Por eso en cierta ocasión el Señor tuvo que entregarlo, ¿verdad?, a esa mente reprobada, porque aún Dios, ¿verdad?, mostrándose en su naturaleza, no le creyeron a Él, más bien se rebelaron contra quién, contra Él. En vez de reconocerse y decir: yo pequé, yo ofendí a mi hermano, yo me equivoqué, déjame pedirle perdón. La arrogancia dice: no, el culpable fue mi hermanito y me ofendió a mí, yo estoy bien. Cuando la Escritura dice
que si tu hermano te ofendiere, ¿qué dice? No dice que el hermano te ofende tiene que venir. No, tú te fuiste ofendido. Vete a donde quién, a donde tu hermano, y pide a tu hermano. Pues no, y tú no tomas a ser pastor, no. Esa es la arrogancia, el orgullo del humano, del hombre, ¿verdad? Que no reconoce su condición, ¿verdad? Y no pide perdón, porque en el corazón no hay orgullo, no está el amor de Cristo, porque cuando está el amor de Cristo, usted debe de dar y le pide que perdón a Dios. Y comienzas a decir que a ti mismo, yo necesito de un Salvador. Yo necesito a Jesús que me rescate, mi Señor, rescátame, Padre, rescátame, oh Dios, en todo tiempo. Si no me cansé de rescatarme a mí mismo, puedes venir a rescatarme. Rescátame porque yo te necesito. Rescátame, por favor. El hombre no puede romper las cadenas en su vida. Nadie puede cambiar al hombre. El único que puede rescatar el hombre y cambiar el hombre se llama Dios. Solo Jesucristo puede romper las cadenas del hombre. La primera acción que nosotros tenemos que reconocer es que no podemos rescatarnos a nosotros mismos. Ahora bien, Cristo vino a rescatarnos de la deuda del pecado. Y cuando uno mira esta palabra, deuda, nosotros cuando la usamos en la terminología, ¿verdad? En la terminología, no puedo explicar, bíblica, es una terminología financiera, la que hoy usted y yo tenemos, ¿verdad? Estamos endeudados, ¿cuánto estamos endeudados hoy en día? Hasta el cerebro. Pero eso es lo que está endeudado, tenemos aquellos que necesitamos pagar nuestras deudas. Porque si fuera yo, le diría, yo estoy muy endeudado. Ahora, Cristo vino a rescatarnos de la deuda que usted y yo teníamos. ¿La deuda de qué? Del pecado. Hay gente que predica, primeramente, la prosperidad. No, Dios es dueño de la plata. No, Dios me va a servir. Dios lo que quiere es que yo prospere. Mira, hermano, lo primero que Dios quiere que usted prospere en su vida es el alma. Es lo más que Dios le interesa de usted. Porque Él dice en la Escritura, mas buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán. ¿Por qué? Añadidura, o sea, la riqueza, el carro, la casa, no es que sean malos, pero son añadiduras. Y la añadidura no es el mensaje de la Biblia, no es el mensaje de la teología de la prosperidad, sino que es el mensaje central de Cristo céntrico, de Cristo que sana, de Cristo que salva, de Cristo que liberta el alma atada por Satanás y sus demonios. Cristo vino a pagar tu deuda. Díganse los hermanos, Cristo vino a pagar mi deuda. Él vino a pagar la deuda que tenía. Él vino a pagar esa deuda. Vámonos un momento a Filipenses 4:19. Rápidamente estamos terminando. Ya viviste, hermano. Tenemos un Dios que Él suple todo lo que necesitamos. Pero esa riqueza es conforme a su riqueza de gloria en Cristo Jesús. Ama las riquezas del cielo, ama las riquezas eternas, ama las riquezas que son perduraderas, ama las riquezas que son
eterna. No amen las riquezas que están aquí en la tierra, porque algún día vendrá y todo eso se quedará aquí en la tierra. Pero si buscas los tesoros de los cielos, cuando vayas al cielo, allí vas a encontrar los tesoros que Dios tiene para ti. Dice así la Escritura: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? ¿En quién? En Cristo Jesús. O sea que la verdadera riqueza que usted y yo podemos encontrar no está en la tierra allí donde están escondidas, sino que están en ¿qué? En Cristo Jesús se encontrará la verdadera riqueza que desciende del Padre de las luces. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso? El Señor sabe que estamos en la tierra y que pasamos necesidad. Que ya mismo empieza el juego. Dios mío, el oro y la plata, ¿verdad? Él dice: no he visto un justo desamparado ni su sirviente que mendigue pan. Sí, Él conoce, Él sabe todo lo que atravesamos en la tierra, pero Él está ahí para sostenernos, para socorrernos, para ayudarnos, para darnos fuerza, para que entendamos que Él es nuestro ayudador. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa sanidad interna que el hombre necesita de parte de Dios. Todo ser humano necesita la ayuda de Dios. Todo ser humano necesita el perdón de Dios. Más que un coche, más que un carro, más que una casa, más que las riquezas del mundo, necesitamos que Cristo pague nuestra deuda. Por eso cuando Jesús se le dirige a Pedro y le dice a Pedro: Pedro, tú necesitas una casa. Pedro, tú necesitas un carro. Pedro, tú necesitas que te dé mucho ganado, mucho bien. Lo primero que Dios le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y se lo dijo por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Porque es que Dios está buscando corazones que verdaderamente le amen, que verdaderamente le sirvan, que verdaderamente le busquen, que verdaderamente le entiendan que la relación con Dios es más importante que la misión, es más importante que el ministerio, es más importante que la familia, es más importante que todas las cosas que nosotros podamos tener. Es importante. Si tu misión te está desconectando de tu relación con Dios, entonces tú necesitas detenerte. Porque la misión no es lo que nos hace tener relación con Dios, sino que esa cercanía, esa búsqueda es lo que te lleva a ti a esa misión que Dios te va a entregar a ti. Pero hay quienes se enamoran más de la misión que de Dios que da la misión. Hay quienes que ponen en primer lugar la misión antes de amar a Dios. Hay quienes aman las posiciones antes que a Dios. Y nosotros tenemos que amar a Dios ante todas las cosas que Dios nos pueda bendecir. Cuando damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mi ministerio es el producto de la relación que yo tengo con quién, con Dios.
Si no se paga, ¿verdad? Ese dinero que se debe se convierte en una deuda, sigue siendo, ¿verdad? Una deuda. Ahora bien, ¿cómo Dios quiso que nosotros pagáramos esa deuda? Y Él quiso que esa deuda, nosotros, o Dios quiso que esa deuda fuese pagada por la sangre del Hijo de Dios. Y si no se pagaba esa deuda, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar con nuestra vida? Si esa deuda no se pagaba, ¿qué iba a pasar? Íbamos a ser castigados, íbamos a ser destruidos. ¿Por qué? Porque el pecado trae sus consecuencias. Dice que la paga del pecado es que Muerte. es muerte, mas la gracia de Dios es que es vida eterna. Por lo tanto, si Dios quiso castigar el pecado, Dios mismo proveyó o buscó la forma de pagar o castigar ese pecado y darle perseverancia a la vida del hombre. Por lo tanto, el Señor dijo, ¿verdad? Él decidió, ¿verdad? Elegir, ¿verdad? A su Hijo Jesucristo para que por medio de la muerte de Jesucristo nosotros, por ese derramamiento de sangre, nosotros pudiésemos, ¿verdad? A través de Jesucristo pagar esa deuda. O sea, la sangre de Cristo te cubre a ti de todo pecado. La sangre de Cristo se hace aceptación al Padre. Fue por esa sangre preciosa que tú y yo pudimos tener para tener vida eterna, para tener reconciliación con Dios, para poder volver a tener esa comunión con el Padre. Dios es bueno, hermano. Dios es maravilloso. Los pensamientos de Dios para con el hombre eran pensamientos de bien y no pensamientos para mal, porque Dios quiso salvar al hombre. Dios amó tanto al hombre que dio a su propio Hijo para poder levantarnos, para podernos levantar, para poder recibir esa salvación tan grande, para recibir ese precioso regalo, para que usted y yo pudiésemos tener ese regalo maravilloso que es la vida eterna. Y por último, que estuvimos hablando de la escuela bíblica y no quería entrar en eso, era porque era parte de la predicación. Él quiere rescatarte de la separación que había entre Dios y el hombre. Estoy mencionando tres principios importantes que el hombre tiene que reconocer para poder alcanzar la misericordia de Dios. Le dije que uno mismo, ¿verdad? Uno mismo es el problema. Luego la deuda que debíamos, que era el único que nos podía rescatar. Y ahora Él viene a rescatarnos de la separación que un día el hombre perdió en el huerto de Edén. Cuando leemos el libro de Malaquía, el libro de Malaquía tenemos una última profecía, ¿verdad que sí? Porque luego de Malaquía hubo 400 años y donde no se escucha una palabra, no se escucha una profecía. Un gran velo cayó ¿desde dónde? Desde el cielo. Un gran velo. Un gran velo cayó desde los cielos. Y ese velo impedía que tú y yo tengamos comunión con Dios. Estábamos separados, un velo. Para el hombre comunicarse con Dios tenía que hacerlo de un hombre, de un sacerdote. No es como ahora que tienes con la libertad de hablar a tu Padre Celestial, que tienes acceso al trono de la casa de Dios. Porque en el tiempo de antes había ¿qué? Y aún había un velo que impedía que el hombre pudiera hablar con Dios.
versículo 2. Dice, pero muestra que vuestras iniquidades han hecho que, miren para acá, división. ¿Entre quién? Entre vosotros y vuestro qué. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su qué. ¿Para qué? Para no oír. O sea, que el velo impedía, su presencia en mi vida se rompió. El velo que impedía su presencia en mi vida se rompió. Ahora bien, hermano, el hombre necesitaba volver nuevamente a tener esa relación con Dios. Y Dios mismo decidió rescatar esa relación que tenía en el huerto con el hombre. Los judíos disimulaban, pero ese velo implicaba para los judíos que ese velo era la santidad. Para los judíos pensaban que ese era el lugar santísimo. Ellos disimulaban la realidad de ese velo, pero la realidad de ese velo implicaba que ya el hombre no podía hablar con Dios. Lo más importante que representaba el velo no era que Dios era santo, aunque sí Él es santo. No era que indicaba ese velo, que detrás de ese velo estaba el lugar santísimo, sino que mucho más allá de eso, esos velos significaban que el hombre no podía acercarse a Dios, que Dios no podía escuchar al hombre, que el hombre estaba separado de Dios. El mayor símbolo de ese velo, el hombre está separado de Dios. El hombre estaba separado de Dios. El hombre no tenía comunión con Dios. Por eso estaba el velo que impedía la presencia de Dios en la vida del hombre. Pero Cristo vino a rescatarnos del mayor problema del ser humano. No hay dinero, no hay aplauso, no hay reconocimiento, no hay nada. No hay nada que pueda compararse con esa relación, con esa intimidad con Dios. El hombre no tenía la presencia de Dios en su vida. Si tú querías hablar con Dios, no podías hacerlo. Y como dije, tenías que buscar a un hombre para hablar por ti a Dios. El pecado había creado una separación tan grande entre Dios y el hombre. En Isaías capítulo 59, versículo que leímos, 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. Y así hay gente que no quiere tener relación con Dios, no quiere hablar con Dios. Es aburrido hablar con Dios. ¿Sabe qué? Escuchen a Carolina, por favor. Quiero decirle que la gente se jacta y dice, ay, que yo le
no sale. Yo sé que no trabajo con dinamita, capricho de nosotros, en 5 minutos, a establecer una relación con el hombre. Pues si no estás preparado aquí en la tierra, menos vas a estar preparado en la vida de los cielos, porque 24/7 estaremos postrados adorando al Rey que vive. Allá en el cielo vamos a tener esa generación genuina con nuestra Padre Celestial, que no va a beber arroz, que no va a estar en la dulzura quemándose, que no va a estar en trabajo, que no va a estar en enfermedad, que no va a estar en sufrimiento. ¡Ay, trata todo el mundo! ¡Y respeten a Dios en la tierra! ¡No busquen que presente allá arriba en los cielos! ¡Ay, Dios! ¡Vamos a Dios! La realidad de muchos cristianos que estamos viviendo en estos tiempos separados de la presencia de Dios, cuando la relación Dios rompe el velo y tú y yo podemos entrar. Yo he decidido a caminar con 5, he decidido caminar con 4, he decidido caminar con 3. Y si eso no me sigue salvar, yo voy a caminar con esos 3. Si muchos quieren tener un poco a Dios, que lo tengan bien, porque al final y al cabo, cada uno de nosotros debemos dar cuenta a Dios. Cada uno de nosotros vamos a rendir cuenta a nuestro amado Padre Celestial. Algún día vendrá ese día en donde Dios nos va a llamar, en donde Dios nos va a preguntar qué hicimos en nuestro tiempo, qué hicimos en la tierra, y allá en el cielo no vas a poner excusa de que estabas cansado, de que estabas atareado, de que tenías deuda, porque Él hizo 24 horas y dentro de esas 24 horas al día es suficiente para buscarle. No hay nada más atormentoso y aterrador que vivir sin la presencia de Dios. El salmista David todo el tiempo bailaba, navegaba en el Espíritu, se gozaba en el Espíritu, caminaba en el Espíritu, pero hoy muchos días caminan en la carne, no caminan en el Espíritu porque no hay una relación con Dios, sino hay un alejamiento de Él. En Gálatas, el apóstol Pablo le decía a los de Gálatas, de Cristo os sabéis que separados, vosotros que procuráis ser justificados porque por la ley no quisieron aceptar al Mesías, porque se justificaban que en la ley pensando que la ley los iba a salvar. Y de la gracia habéis caído. Y así hay muchos religiosos que han caído de la gracia de Dios, que han caído de esa gracia bendecida, que han caído. ¿Por qué? Porque procuran justificarse a sí mismos. Vamos a ponernos de pie.
Dice primera Tesalonicenses, en el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que los recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Quiero que busquemos en Mateo capítulo 27 y vamos al versículo 32. Rápidamente, todo el que escucha la palabra de Cristo y vive, todo el que escucha el mensaje del Evangelio y recibe a Jesucristo como Salvador, recupera esa relación que se había perdido en el huerto de Edén. Ahora, mira lo que Cristo hizo cuando estaba allá en la cruz del Calvario. Mateo 27, capítulo 32. Perdón, vamos a leer el versículo 50. Como que le digo quisiera. Pecado te mantiene separado de Dios. Ahora, ¿qué nos dice en Mateo capítulo 27, versículo 50? Vamos a empezar desde 50. Mas Jesús, sabiendo otra vez, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos. Ahora, el hombre podía rasgar el velo de abajo hacia arriba.
pudimos tener ese acceso a la presencia de Dios. Pues Dios Padre eterno, yo te alabo y te bendigo en esta hora. Gracias por tu palabra hermosa. Gracias por tu visitación en esta hora. Gracias porque tu presencia está en nosotros. Gracias porque rompiste el velo que impedía y la presencia de Dios se ha derramado en esta vida. Gracias por la salvación. Gracias, Señor amado, porque reconocemos que necesitamos un Salvador. Gracias porque reconocemos que tú fuiste el que pagaste la deuda del pecado en nuestra vida. Y gracias, Padre, porque ahora, Señor amado, tú pudiste